¿Qué tal? Mi nombre es José Antonio Callejas Gutiérrez, estudiante del Tecnológico Nacional de México del Instituto Tecnológico de Querétaro, Unidad Tolimán. A continuación estaré presentando el tema del análisis léxico para la materia de lenguajes y autómatas 2. ¿Qué es lo que hace un compilador? Bueno, empezamos con el programa fuente. Un programa fuente es una serie de símbolos, letras, símbolos, caracteres especiales. Con estos símbolos se representan las construcciones del lenguaje, tales como variables, etiquetas, palabras reservadas, constantes, etc. Es necesario que el compilador que identifique los distintos significados de estas construcciones que los creadores del lenguaje dan a la definición del lenguaje. La construcción de un compilador involucra la división de un proceso en una serie de las fases, las cuales son la primera fase, el análisis del programa fuente, y la segunda sería la síntesis del programa objeto. En la fase del análisis se trata de la comprobación de la corrección del programa fuente, según la definición del lenguaje en términos de teoría del lenguaje formales. Incluye las fases correspondientes al análisis léxico, análisis sintáctico y al análisis semántico. Y en otra fase de la síntesis se realiza la generación de la salida expresada en el lenguaje objeto, que suele estar formado por una o varias combinaciones de fases de generación de un código o de optimización de un código. ¿Qué es el análisis léxico? En el analizador léxico es una función o un método que es llamado por el analizador sintáctico cada vez que se necesita conocer un nuevo token para continuar en el proceso de traducción, ya que es el único módulo del compilador que maneja el fichero de entrada. En el analizador léxico transforma el código fuente que ingresa en lexemas o en tokens. Se encarga de suministrar al analizador sintáctico una serie de unidades lógicas llamadas elementos léxicos, que resultan de agrupar los caracteres del fichero. Que cada entrada o cada uno de estos elementos léxicos se denominan como tokens. ¿Qué es la fase del compilador? En el analizador léxico es la primera fase de un compilador. El programa fuente se trata inicialmente con el analizador léxico, con el propósito de agrupar el texto en grupos de caracteres con significado propio llamado tokens, o como componentes léxicos tales como variables, los identificadores, las palabras reservadas o los operadores. Por razones de eficiencia, cada token se le asocia a un atributo o más de uno, que se representa internamente por un código numérico o por un tipo enumerado. Su principal función consiste en leer los caracteres de cada entrada, elaborar como salida una secuencia de componentes léxicos, que son los tokens que utiliza el analizador sintáctico para hacer el análisis del compilador. ¿Por qué se necesita? Para que el compilador identifique los distintos significados de las construcciones del lenguaje, tales como variables, las etiquetas, las palabras reservadas, los constantes, etc., que los creadores del lenguaje dan a la definición del lenguaje. Ya que es la primera fase del compilador, es de vital importancia que si no realiza bien su trabajo, será imposible continuar con las otras etapas y el compilador no funcionará de manera adecuada. ¿Qué hace el análisis léxico? Convierte un programa fuente en una cadena de tokens. Para conocer el token usa un patrón, una regla que describe cómo se forman las cadenas que corresponden a un token. Salta comentarios y espacios en blanco, tabuladores, saltos de línea. Tiene el registro de la línea del archivo fuente que está siendo analizada. Genera mensajes de error léxico y se agrupa y se recupera del error. Convierte los valores literales al tipo que corresponda.
Si la entrada debe obedecer a un formato, verifica el formato. Ahora, ¿cómo trabaja el analizador léxico en el compilador? Lee los caracteres del programa fuente de izquierda a derecha y los agrupa en tokens. Los tokens son la palabra reservada que de un lenguaje secuencia de caracteres que representa una unidad de información en el programa fuente. Hay clases de tokens que la palabra reservada if, then, etc. Símbolos espaciales, operadores aritméticos, lógicos, cadenas no específicas, identificador, número real y fin de fichero. La cadena de caracteres concreta que se ha reconocido como un token determinado se denomina lexema. A la información auxiliar que acompaña a un token se le llama atributo del token, lexema, fila, columna. Los tokens se especifican mediante expresiones regulares. Bueno, aquí podemos presentar un ejemplo. Por ejemplo, considerar la siguiente sentencia es C++: if sueldo igual a 1000 sueldo por 0.25. El analizador léxico la separa en la siguiente secuencia de tokens. En esta pequeña tablita podemos observar que cada una de estas de las sentencias fue separada. El if, el sueldo, el igual al 1000 sueldo por 0.25 punto coma. Esto fue separada mediante algunos tokens y se les asigna su atributo cuyo significado se ha definido previamente. En esta otra pequeña tabla podemos observar que cada token fue separado mediante secuencias y que se le pudo asignar unas observaciones. Por ejemplo, al if se le asignó como una palabra reservada, a la palabra sueldo como un identificador, al igual operador como un operador de comparación, al 1000 como un valor numérico o un constante, al asterisco como un operador aritmético, al 0.25 de igual manera como al 1000 fue como un valor numérico o una constante. El punto coma se fue como separador de sentencias. Esto fue con lo que es un pequeño ejemplo. Bueno, para mi conclusión de esta presentación fue que el análisis léxico es de suma importancia para el proceso del compilador, ya que al ser primer fase, si no realiza bien su trabajo, será imposible continuar con las otras etapas, ya que esto debe de ser de suma importancia que sea realizado de la manera correcta para que así pueda continuar con las siguientes etapas. En lo general, el análisis léxico es un análisis a nivel de caracteres. Su misión es reconocer los componentes léxicos o los tokens enviado al analizador sintáctico en la siguiente etapa del compilador, los tokens y a sus atributos. Bueno, esto fue lo que presentaremos en lo que es el tema del analizador léxico, y pues les agradezco muchas gracias por su atención.